Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto y hoy te voy a leer un fragmento de una historia. Hoy te presento Contacto. Capítulo 3. Ruido blanco. Las melodías que pueden escucharse son dulces, pero aquellas que no pueden escucharse lo son más. John Keats, Oda a una urna griega. Las mentiras más crueles a menudo se dicen en silencio. Robert Louis Stevenson, Virginibus, 1881. Durante los años, los impulsos habían viajado por la oscuridad entre las estrellas. De vez en cuando interceptaban alguna nube irregular de gas y polvo, y una pequeña parte de la energía se absorbía o se dispersaba. La energía restante seguía en su rumbo original. Adelante se divisaba un tenue resplandor amarillento, y este lentamente adquiría más brillo en medio de otras luces que no variaban, aunque para el ojo humano seguía siendo un punto. Era, por lejos, el objeto más luminoso del negro firmamento. Los impulsos se habían topado con una multitud de gigantescas bolas de nieve. Una delgada mujer de más de 30 años entró en el edificio de oficinas de Argos. Sus ojos grandes y separados suavizaban el contorno angular de su rostro. Llevaba el largo pelo negro, sujeto con una hebilla de grey. Con su informal vestimenta de camiseta tejida y una falda color beige, cruzó el pasillo de la planta baja y abrió una puerta con la inscripción E. Arroway, directora. Cuando retiró el pulgar de la cerradura de contacto dactilar, cualquier observador le habría notado en la mano derecha un anillo con una extraña piedra roja, rudimentariamente engarzada. La mujer encendió la lámpara del escritorio, abrió un cajón y sacó un par de auriculares. En la pared del fondo se leía una cita de las parábolas de Franz Kafka. Las sirenas poseen un arma más letal aún que su canto, su silencio. Es posible que alguien haya podido escapar de su canto, pero de su silencio jamás. Apagó la luz y se encaminó a la puerta. En la sala de control verificó que todo estuviera en orden. Por la ventana alcanzaba a ver varios de los 131 radiotelescopios que se extendían por docenas de kilómetros a lo largo del desierto de Nuevo México, como una especie extraña de flores mecánicas que se elevaban hacia el cielo. Eran las primeras horas de la tarde y la noche anterior se había quedado despierta hasta tarde. La radioastronomía puede realizarse durante el día, ya que el aire no dispersa las ondas del sol. Para un radiotelescopio orientado hacia cualquier punto, salvo muy cerca del sol, el cielo es una negrura total, excepto las fuentes de emisión radioeléctrica. Más allá de la atmósfera de la Tierra, del otro lado del cielo, existe un universo cargado de emisiones radioeléctricas. Estudiando las ondas de radio, se puede adquirir conocimiento sobre los planetas, las estrellas y galaxias, sobre la composición de las grandes nubes de moléculas orgánicas que flotan entre las estrellas, sobre el origen, la evolución y la suerte del universo. Pero todas esas emisiones radioeléctricas son naturales, es decir, causadas por procesos físicos, por electrones que se mueven en círculos
en el campo magnético galáctico por moléculas interestelares que chocan unas con otras, o por los remotos ecos del Big Bang, la gran explosión primigenia de los rayos gamma en el origen del universo, hasta las dóciles ondas de radio que llenan todo el espacio en nuestra época. En las pocas décadas transcurridas desde que el hombre comenzó a dedicarse a la radioastronomía, jamás se recibió una señal desde las profundidades del espacio, algo fabricado, artificial, tramado por una mente extraña. Sí hubo falsas alarmas. Al principio se pensó que las variaciones regulares de tiempo de las emisiones radioeléctricas de los cuásar, pero sobre todo de los pulsar, podían ser una señal de anuncio proveniente de alguien, o tal vez una baliza de radionavegación para exóticas naves que surcaban el espacio interestelar. No obstante, resultaron ser otra cosa, tan exótica, quizá, como una posible señal emitida por habitantes del cielo nocturno. Los cuásar parecían ser estupendas fuentes de energía, vinculadas a lo mejor con enormes agujeros negros en el centro de las galaxias. Los pulsars son núcleos atómicos del tamaño de una ciudad que giran a gran velocidad. Ha habido otros mensajes ricos y misteriosos que resultaron ser inteligentes, aunque no muy extraterrestres. Los cielos están ahora salpicados de radares militares secretos y satélites de comunicación radial a cargo de radioastrónomos civiles. A veces, estos eran verdaderos delincuentes que hacían caso omiso de los convenios internacionales sobre telecomunicaciones. A nadie se le podía recurrir para imponerles sanciones. De vez en cuando, todos los países negaban tener responsabilidad, pero nunca hubo una señal extraña, nítida, definida. Y sin embargo, el origen de la vida parecía en ese momento tan sencillo. Había tantos sistemas planetarios, tantos miles de millones de años para la evolución biológica, que era fácil suponer que la galaxia rebosaba de vida e inteligencia. Argos era el proyecto de mayor envergadura del mundo, dedicado a la búsqueda por radio de inteligencia extraterrestre. Las ondas de radio se desplazaban a la velocidad de la luz, al parecer la velocidad más alta posible. Eran fáciles de generar y de detectar. Hasta una civilización tecnológicamente atrasada como la Tierra pudo descubrir la radio en el comienzo de su exploración del mundo físico. Incluso con la rudimentaria tecnología de radio existente, solo habían transcurrido unas pocas décadas desde la invención del radiotelescopio. Era casi posible comunicarse con una civilización idéntica que habitara el centro de la galaxia. Sin embargo, había tantos lugares del cielo por examinar y tantas frecuencias en las cuales una civilización extraña podía estar emitiendo, que era menester contar con un paciente y sistemático programa de observación. Argos venía funcionando desde hacía más de 4 años, lapso en el que hubo deslices, interferencias, señales vagas y falsas alarmas, pero ningún mensaje. «Buenas tardes, doctora». El solitario ingeniero le sonrió amablemente y Ellie le devolvió el saludo. Los 131 telescopios del proyecto Argos eran controlados por computadoras. El sistema escrutaba lentamente el cielo por sus propios medios, verificando que no hubiese fallas mecánicas o electrónicas, y al mismo tiempo comparaba los datos que recogían los telescopios. Él echó un vistazo al analizador de 1.000 millones de canales, un banco de electrónica que cubría una pared entera, y el indicador de imagen del espectrómetro. En realidad,
Los astrónomos y técnicos no tenían mucho que hacer, puesto que a través de los años eran los telescopios los que escudriñaban el cielo. Si detectaban algo de interés, automáticamente sonaba una alarma para alentar a los científicos y despertarlos de su sueño por la noche, si fuese necesario. Luego, Arroway era la encargada de determinar si se trataba de una falla del instrumental o de algún objeto espacial soviético o norteamericano. Junto con los ingenieros, buscaba el modo de incrementar la sensibilidad del equipo para averiguar si había un esquema, algún tipo de regularidad en la emisión. A algunos radiotelescopios les delegaría la misión de examinar ciertos objetos astronómicos exóticos que hubieran sido captados por otros observatorios en los últimos tiempos. Él le ayudaba también a los miembros del personal y a los visitantes que traían proyectos no vinculados con SETI. Viajaba a Washington con el fin de mantener vivo el interés del organismo que los financiaba, la Fundación Nacional para la Ciencia. Pronunciaba conferencias públicas acerca del proyecto Argos en el Rotary Club de Socorro o la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, y de vez en cuando recibía a algún periodista emprendedor que llegaba en ocasiones sin anunciarse al remoto Nuevo México. Hacía lo posible por evitar que el tedio se apoderara de ella. Sus compañeros de trabajo eran simpáticos, pero aún dejando de lado lo incorrecto de mantener una relación personal con un subordinado, no se sentía tentada por las amistades íntimas. Había tenido algunos vínculos breves e intrascendentes con hombres en la región que nada tenían que ver con el proyecto Argos. También en ese aspecto de su vida la dominaba una suerte de indiferencia o lasitud. Se sentó al frente de una de las consolas y se calzó los auriculares. Sabía que era muy presuntuoso de su parte suponer que, escuchando uno o dos canales, podría llegar a detectar un esquema cuando no lo había logrado el complejo sistema de computadoras que examinaban miles de millones de canales. La idea, sin embargo, constituía al menos una modesta ilusión de sentirse útil. Se apoyó contra el respaldo con los ojos entrecerrados y una expresión casi soñadora en el rostro. «Es muy bonita», se permitió pensar el técnico. Como de costumbre, oyó una especie de electricidad estática, el eco de un ruido aleatorio. En una ocasión, cuando escudriñaba un sector del cielo que incluía la estrella AC más 793888 en Casiopea, le pareció oír una especie de canto a ratos nítido que luego desaparecía gradualmente. Se trataba de la estrella hacia la cual viajaría la nave espacial Voyager 1. En ese momento, en las inmediaciones de la órbita de Neptuno, la nave llevaba un disco de oro en el que se habían grabado saludos, imágenes y canciones de la Tierra. ¿Sería posible que ellos nos enviaran su música a la velocidad de la luz mientras nosotros le mandábamos la nuestra a una 10 milésima de velocidad? En otras ocasiones, como en este momento, en que la electricidad estática producía sonido sin esquema alguno, recordaba las famosas palabras de Shannon sobre la teoría de la información, en el sentido de que el mensaje mejor codificado era apenas un ruido ininteligible, a menos que uno tuviera de antemano la clave de cifrado. Rápidamente oprimió varias teclas del panel y escuchó dos de las frecuencias de banda estrecha, una por cada auricular. Nada. Escuchó los dos planos de polarización de las ondas de radio y luego el contraste entre la polarización lineal y la circular.
Había miles de millones de canales para elegir. Uno podía pasarse la vida entera tratando de superar a la computadora, escuchando con oídos y cerebro patéticamente humanos en busca de un esquema. Sabía que el hombre es hábil para descubrir esquemas sutiles que están presentes, pero también para imaginarlos cuando en realidad no existen. Cierta secuencia de los pulsos, cierta configuración de la electricidad estática, a veces daba la sensación de ser un ritmo sincopado o una breve melodía. Se desconectó con un par de radiotelescopios que estaban recibiendo una fuente de emisión radioeléctrica galáctica ya conocida. Oyó entonces una perturbación silbante originada en la dispersión de ondas de radio producida por los electrodos del gas interestelar existente entre la fuente de emisión y la Tierra. Cuanto más pronunciado fuese el silbido, más electrones había en el camino y más lejos se hallaba de la Tierra la fuente emisora de ondas. Tantas veces había realizado esta operación que podía, con solo escuchar una vez la perturbación silbante, determinar con exactitud la distancia. Ese en particular estaba a 1000 años luz de distancia, mucho más allá de las estrellas cercanas, pero aún dentro de la galaxia de la Vía Láctea. Eli retomó el modo habitual de estudiar el firmamento que se empleaba en Argos, y tampoco advirtió esquema alguno. Se sentía como el músico que oye el tronar de una tormenta distante. Los ocasionales y pequeños trozos de esquema la perseguían, introduciéndose en su memoria con tal insistencia que a veces tenía necesidad de volver a pasar alguna cinta en particular para verificar si no había algo que su mente había captado y que las computadoras hubiesen pasado por alto. Durante toda la vida, los sueños habían sido sus amigos. Sus sueños eran increíblemente pormenorizados, bien estructurados, coloridos. Veía, por ejemplo, la cara de su padre desde corta distancia, o el interior de una radio vieja, hasta en su más mínimo detalle. Siempre pudo rememorar sus sueños, salvo en las épocas de mayor tensión, como los días previos a su examen oral para obtener el doctorado, o cuando se decidió separarse de Jessie. Sin embargo, en ese momento le resultaba difícil recordar las imágenes de los sueños, y lo más desconcertante era que había comenzado a soñar sonidos, como suele sucederles a los ciegos de nacimiento. En las primeras horas de la mañana, su mente inconsciente generaba algún tema o melodía que nunca antes había oído. Se despertaba, encendía la lamparilla, tomaba el lápiz que había dejado sobre la mesita de noche con ese fin, dibujaba un pentagrama y transcribía la música en papel. A veces, luego de un largo día de trabajo, la pasaba en su grabador y se preguntaba si la habrían oído en Serpentario o Capricornio. No tenía más remedio que reconocer que la obsesionaban los electrones, los huecos móviles que habitaban en receptores y amplificadores, y los campos magnéticos del tenue gas que existe entre las lejanas estrellas titilantes. Se trataba de una única nota repetida y aguda, y demoró un instante en reconocerla. Luego tuvo la certeza de que hacía 35 años que no la oía. Era la polea de metal de la cuerda del tendedero, que se quejaba cada vez que su madre daba un tirón cuando colgaba la ropa recién lavada para secarse al sol. De niña le encantaba ver el ejército de broches que avanzaba, y cuando nadie la observaba, hundía el rostro entre las sábanas ya secas. El olor, dulce y penetrante a la vez, la fascinaba. Recordaba cómo se reía y se alejaba de las sábanas cuando en ese momento mamá con un solo movimiento la alzaba
hacia el cielo, le parecía, y la llevaba sobre un brazo, como si fuera un bultito de ropa que luego habría de guardar prolijamente en los cajones del dormitorio de sus padres. Doctora Arroway, doctora Arroway. El técnico notó el aletear de sus párpados y su respiración poco profunda. Él le pestañeó, se quitó los auriculares y le sonrió como pidiéndole disculpas. En ocasiones, sus colegas debían hablarle en voz muy alta si pretendían que los oyera por encima del ruido cósmico amplificado. Ella también les respondía a gritos, puesto que odiaba tener que quitarse los audífonos para conversaciones breves. Cuando estaba preocupada, una charla cualquiera en tono amable podía parecerle al observador inexperto una áspera discusión originada en el silencio del observatorio. Esta vez, en cambio, solo dijo: «Lo siento, me dejé transportar». Habla el doctor Trumlin por teléfono. Está en la oficina de Jack y dice que tiene una cita con usted. Dios santo, me había olvidado. Con el correr de los años, Trumlin seguía siendo el notable profesional de siempre, pero en ese momento exhibía ciertas particularidades que Ellie no le había notado en el breve periodo que trabajó con él. Por ejemplo, tenía la desconcertante costumbre de controlar cuando creía que nadie lo miraba, si no se le había bajado el cierre de la bragueta. Cada vez estaba más convencido de que no existían los extraterrestres, o por lo menos que estaba demasiado lejos para que se pudiera descubrirlos. Había llegado a Argos para dirigir el coloquio científico semanal. Sin embargo, Ellie se enteró de que también lo traía otra razón. Trumlin había escrito a la Fundación Nacional para la Ciencia, solicitando que Argos diera por terminada la búsqueda de inteligencia extraterrestre y se dedicara a la radioastronomía más convencional. Sacó la carta del bolsillo y se la entregó para que ella la leyera. Pero si hace apenas 4 años y medio que comenzamos esto, hemos estudiado menos de la tercera parte del cielo boreal. Esta es la primera investigación que puede cubrir la totalidad del ruido mínimo radioeléctrico en pasos de bandas óptimos. ¿Por qué hablaríamos de suspenderla? Ellie, esto no tiene fin. Al cabo de una década no van a encontrar signos de nada. Seguramente va a pedir que se construya otro observatorio como el de Argos en Australia o la Argentina, a un costo de cientos de millones de dólares, para examinar el cielo austral. Y si no lo consigue, propondrá algún paraboloide de alimentación libre en la órbita terrestre para obtener ondas milimétricas. Siempre se le ocurrirá algún tipo de observación que aún no se ha inventado, o inventará alguna razón para explicar por qué los extraterrestres tienen tendencia a realizar emisiones en sitios donde no hemos explorado. Oh, Dave, esto lo hemos conversado miles de veces. Si fracasamos, habremos aprendido algo sobre lo rara que es la vida inteligente, o al menos la vida inteligente que piense como nosotros y desee comunicarse con una civilización atrasada como la nuestra. Y si tenemos éxito, habremos logrado el mayor descubrimiento de que se tenga noticia. Hay proyectos excelentes a los que no se les asigna tiempo de uso de los telescopios. Trabajos sobre la evolución de los cuásar, los púlsar binarios, incluso sobre esas insólitas proteínas interestelares. Todos esos proyectos están en lista de espera debido a que este observatorio, de lejos el mejor equipado del mundo, se utiliza exclusivamente para SETI. Solo el 75%, Dave,
El resto es radioastronomía de rutina. No lo llame de rutina. Tenemos la oportunidad de remontarnos a la época en que se formaron las galaxias, o quizá incluso antes. Podemos estudiar el núcleo de las gigantescas nubes moleculares y los agujeros negros que hay en el centro de las galaxias. Se está por producir una revolución en la astronomía y usted obstaculiza el camino. Dave, trate de no personalizar. Jamás se habría construido Argos si SETI no hubiese contado con el apoyo popular. La idea de Argos no es mía. Usted sabe que a mí me nombraron directora cuando aún se estaban erigiendo los últimos 40 reflectores parabólicos. Detrás de esto está la Fundación Nacional para la Ciencia. No tanto. Eso no es más que una forma de alertar a los locos de los ovni y a los adolescentes débiles mentales. A esa altura, Drumlin casi irritaba, y Ellie se sintió tentada de no prestarle más atención. Dada la naturaleza de su trabajo, constantemente se encontraba en situaciones en las que ella era la única mujer presente, salvo las secretarias o las mujeres que servían el café. Pese a los enormes esfuerzos por su parte, todavía había científicos hombres que solo hablaban entre ellos, que tenían por costumbre interrumpirla y en cuanto podían, hacían caso omiso de lo que ella pudiera decir. De vez en cuando había alguno como Drumlin que demostraba una positiva antipatía, pero al menos le daba el mismo trato que a muchos de sus colegas varones. Drumlin se enfurecía de la misma manera con los científicos de ambos sexos. Apenas unos pocos de sus colegas hombres no exhibían cambios de personalidad en presencia de ella. Sería conveniente que alternara más con ellos, pensó Ellie. Gente como Kenneth de Geer, por ejemplo, el biólogo molecular del Instituto Salk, que acababa de ser nombrado asesor presidencial sobre temas científicos, y Peter Valerian, desde luego. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Hasta la próxima. Adiós.